Información internacional, mucho que conversar a esta hora de la mañana con la periodista, subeditora del área internacional, Isel Guerra, que nos acompaña en nuestra mesa de trabajo. Isel, ¿cómo has estado? Muy buenos días. ¿Cómo estás, ¿Cómo José? estás, Isel? Bienvenida. En lo que diríamos es el día después del discurso del Estado de la Unión de Donald Trump el día de ayer, que por lo demás fue el más largo que se recuerda en la historia de Estados Unidos. 107 minutos tardó Eso es como Donald Trump. 1 hora y 40 y tantos minutos, Exactamente, ¿no? 1 hora y 47 minutos. Superaba más bien su propio récord del año anterior y también superaba la cifra que tenía anteriormente también. Y todo esto con un discurso donde estuvo enfocado principalmente en temas domésticos. De hecho, de esos 107 minutos, 75 fueron dirigidos precisamente a temas que afectan a Estados Unidos. Tenía tiempo Trump, de hecho, dentro de uno de los momentos de la jornada saludó, por ejemplo, al equipo masculino de hockey sobre hielo que había vencido en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina en ese partido contra Canadá, en esa final. Y claro, allí ante senadores, ante representantes, ante veteranos de guerra. La madre de esta joven asesinada en un tren en Carolina del Norte y también de Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, quienes estaban presentes por lo demás el día de ayer, entregaba este discurso como parte de una tradición anual. José, donde aquí Donald Trump quiso exponer evidentemente sus logros, pero también tuvo tiempo para lanzar ataques a demócratas. Así es, y vamos a estar conversando sobre eso. Isel, pero para quienes nos ven y escuchan, se hagan una idea, este discurso de la Unión es como una especie de cuenta pública. Claro, exactamente. Para que lo hagamos al parangón con lo que se vive en países como el nuestro. Claro, exactamente, es una especie de cuenta pública, pero también un lineamientos de lo que vamos a ver en los próximos 12 meses, hasta que se lleve a cabo otro discurso de la Unión en Estados Unidos. Claro, con varios temas. La economía en Estados Unidos, la inmigración sobre todo fueron uno de los grandes temas de la jornada, pero también con grandes ausentes. Por ejemplo, no mencionó Groenlandia en el discurso, pese a que sí lo había hecho el año pasado cuando recién acababa de asumir este segundo mandato. Ya vamos a ir de lleno, por cierto, a esas declaraciones, José, pero te diría que otra de las características que marcó este discurso el día de ayer es que se le vio a Trump más relajado y bastante apegado a su discurso, sin grandes salidas dentro de lo que estaba previsto que pudiera entregar aquí el presidente de Estados Unidos. No mencionó a Groenlandia, pero sí mencionó a Venezuela como nuestro nuevo aliado, nuestro nuevo amigo, y haciendo referencia, Isel Guerra, al petróleo que han logrado extraer del país latinoamericano durante las últimas semanas luego de la captura de Nicolás Maduro. Sí, exactamente. Fue uno de los temas. Dijo, por ejemplo, que han proporcionado más de 80 millones de barriles de petróleo. Sobre Estados Unidos partía este discurso, José, señalando: nuestra nación se ha vuelto más rica y más fuerte que nunca antes. Estamos, señalaba Trump, en la era dorada. Con eso marcaba el inicio de su discurso el día de ayer, hablando de una transformación sin precedentes, donde señalaba que la anterior administración, la de Joe Biden, había dejado una nación en crisis, con una economía estancada y una inflación récord, con una frontera abierta. Fue precisamente también respecto de la inmigración, donde Trump aseguraba que millones habían ingresado durante esos 4 años de mandato de Joe Biden, pero que sin embargo ahora tienen la frontera más fuerte en la historia de Estados Unidos. ¿Te parece, José, si vamos a revisar esa declaración? Y a la vuelta seguimos comentando también de otros temas que estuvieron en la agenda el día de ayer. Después de 4 años en que millones y millones de extranjeros ilegales cruzaron por nuestras fronteras sin verificación, ahora tenemos la frontera más fuerte, más segura de la historia de Estados Unidos. Bueno, sin duda, José, la inmigración fue uno de los principales temas de campaña. Lo ha sido, por cierto, en este primer año de mandato de Donald Trump, y evidentemente usó parte de ese tiempo también para hacer alusión a lo que han sido las políticas migratorias que ha tenido Estados Unidos en estos últimos 12, 13 meses. Claro, y con un planteamiento súper distinto en comparación a la administración de Joe Biden. Él quiere marcar la diferencia, también muy en su estilo, con un discurso más largo incluso que el propio discurso que él mismo hizo el año anterior, haciendo referencia, claro, a la migración. Pero independiente de todos los esfuerzos de Donald Trump
por marcar puntos internacionales, por estar presentes en los conflictos que aún se mantienen latentes en el mundo, a nivel interno su aprobación ha ido bajando en la ciudadanía estadounidense, ¿no? Exactamente. De hecho, uno de los puntos más bajos que registraba, por ejemplo, la encuesta Gallup, hace algunos meses atrás en particular, no me atrevería a decir exactamente cuál, era un 34% de respaldo. Se ha mantenido en 36% aproximadamente en este último tiempo y allí se ha quedado estancado durante estas últimas jornadas de recuento precisamente de los sondeos y claro, de cara también a las elecciones de medio término que están previstas importante para él. Para noviembre de este año, donde los republicanos no tienen muy buen aspecto de cara a esos comicios y donde evidentemente se entendía que también el día de ayer buscaba aunar posiciones con este discurso donde estaba enfocada a la política doméstica, pero como tú bien señalabas, José, también enfocado en lo que ha ocurrido en nuestra región, en Venezuela, particularmente con este anuncio donde señalaba que Venezuela precisamente había proporcionado ya 80 millones de barriles de petróleo. Otro de los momentos, podríamos calificar incluso de motivos, durante el día de ayer por la noche fue la presencia del opositor venezolano Enrique Márquez, que fue liberado de la cárcel precisamente como una de las tantas liberaciones que se han visto en estas últimas semanas y también una condecoración, José, al piloto del helicóptero que participó en la captura de Nicolás Maduro y que resultó herido precisamente en esa operación, bien dicho, ese 13 de enero y que estaba también presente el día de ayer. Claro, y con un emplazamiento político al Partido Demócrata, de hecho vamos a revisar parte de ese emplazamiento, ¿no? Exactamente, pero antes vamos a revisar precisamente las declaraciones que entregaba el presidente de Estados Unidos el día de ayer en alusión a Venezuela en medio de este discurso del Estado de la Unión. Hace poco tiempo éramos un país muerto, ahora somos el país más atrayente del mundo, el más atrayente. Se están abriendo plantas, laboratorios, fábricas que se están construyendo. Son 70,000 nuevos empleos de la construcción en poco tiempo y eso está creciendo y siendo cada vez más fuerte. Realmente nadie cree lo que está viendo. La producción de petróleo ha crecido en más de 600,000 barriles al día y recibimos de nuestro nuevo amigo y aliado Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo. Bueno, y parte del anuncio que entregaba el día de ayer el presidente de Estados Unidos, donde respecto de Irán, por ejemplo, lanzaba una nueva advertencia, acusaba incluso a este país de querer desarrollar misiles intercontinentales en la previa de lo que deberíamos ver el día de mañana. Está prevista una reunión, un nuevo encuentro entre las delegaciones en Ginebra, Suiza, para ver si efectivamente se logran aunar posiciones. Lo que señalan los medios estadounidenses por estas horas es que aparentemente Irán efectivamente podría estar alcanzando algún tipo de acuerdo con Estados Unidos, pero lo que estarían exigiendo sería la eliminación de las sanciones que pesan contra el régimen iraní. Ya, vamos a quedar atentos a eso también en una de las partes del discurso, podríamos decir, más álgidas en un conflicto que se mantiene latente y que hemos estado observando a propósito del despliegue de las fuerzas estadounidenses. Sí, exactamente. Pero hay más momentos que marcaron el día de ayer por la noche. Por ejemplo, la gran pregunta, ¿iba o no a saludar a los jueces de la Corte Suprema? El mismo máximo tribunal que la semana pasada le había puesto un muro, ¿no?, a su plan de aranceles, por los aranceles, claro, de ilegales, claro. Y el día de ayer estaban presentes 4 de los 9 magistrados en esta jornada especial allá en Estados Unidos y con un ingreso triunfal donde aquí Trump efectivamente saludaba, ¿no?, a sus cercanos y ese momento en específico que están viendo ustedes allí en pantalla, saludando a los 4 magistrados. Frialdad califican algunos, de todas formas se estrechó las manos. 4 magistrados presentes, John Roberts, que es el presidente del máximo tribunal, Amy Coney Barrett, que también es del listado conservador y que votó precisamente en contra, ¿no?, de la legalidad de los aranceles de Donald Trump. Elena Kagan, así como también Brett Kavanaugh, estaban presentes el día de ayer. 2 de ellos, los 2 primeros, Roberts y Barrett, fueron quienes precisamente
no le dieron el respaldo a Donald Trump en esta decisión de 6-9 que conocíamos el pasado día viernes, y a quienes antes había calificado de idiotas y perritos falderos de la izquierda radical. ¿Qué dijo el día de ayer Donald Trump respecto a los magistrados? Bueno, expresó su indignación con estos 13 jueces conservadores que cambiaron su postura en esta medida, pero de todas formas, más, podríamos decir, más pausado, ¿no? Calificaba como muy desafortunada la decisión y también de muy decepcionante, aunque dijo que de todas formas se pueden utilizar mecanismos alternativos para imponer aranceles similares. Al margen de lo que ocurría con los magistrados, también algunos momentos que marcaron la noche y que están relacionados con los demócratas, porque, por ejemplo, se vio un momento bastante incómodo, porque en un momento Trump le pidió a los congresistas que estaban allí que se levantaran, quienes estaban de acuerdo con que, y cito textual, el primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales. ¿Qué había ocurrido? Que previamente se había establecido alguna especie de voto de silencio, de no aplaudir de parte de los demócratas a las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Y cuando Trump hace esa afirmación y hace ese emplazamiento, bueno, los demócratas se quedaron sentados, no se pararon como lo hicieron los republicanos. Okay, claro. Y lo que ocurrió a continuación es precisamente lo que vamos a revisar en el momento del día de ayer. Es una vergüenza. A ustedes debería darles vergüenza no haberse puesto de pie. Debería darles vergüenza. Por eso es que también les estoy pidiendo que terminen las ciudades de santuario, que protegen a los criminales y que pongan penas a los funcionarios que bloquean la remoción de extranjeros criminales. Muchos casos asesinos por todo nuestro país están bloqueando la remoción de estas personas de nuestro país, y a ustedes les debería dar vergüenza. Exactamente, con la salida además del congresista que están viendo ustedes ahí en pantalla, Al Green, que fue expulsado. Él llevaba un letrero que decía: los negros no somos monos, y esto en alusión a un video que había publicado hace algunos días atrás el presidente de Estados Unidos en su red social Truth Social. Exactamente, donde se veía a Barack Obama y Michelle Obama también en ese registro. Bueno, esa era la respuesta, la réplica, la protesta el día de ayer, y con la expulsión precisamente de este demócrata allí desde el Congreso de Estados Unidos. Isel Guerra, reacciones que probablemente van a seguir durante esta jornada. Ayer transmitimos de manera íntegra en CNN Chile este discurso de la Unión de Donald Trump. Vamos a conversar más adelante sobre este y otros temas en la agenda internacional. Que tengas un buen día y te espero más rato. Nos vemos, José. Nos vemos, muchas gracias.